Meditación y un tiempo especial con la palabra del Señor. Cuando Dios te habla y es a través de su palabra, siempre es un tiempo especial y nuestro corazón debe tener la disposición de decir: Dios, ¿qué quieres decirme en esta mañana? Entonces, que ese sea nuestro deseo este tiempo mientras escuchamos el mensaje de Dios. Y lo que quisimos hacer fue compartir y transmitir el peso de lo que son las misiones transculturales, específicamente en lugares donde hay persecución y donde hay obra, donde el Señor quiere trabajar. Inevitablemente también hay sufrimiento y hay dolor. Y ha sido así desde los principios de la iglesia. Cuando ves Hechos capítulo 7, tú ves a un hombre siendo apedreado por profesar el nombre del Señor Jesucristo. Tú ves un inicio de una iglesia perseguida. Indudablemente, donde hay persecución hay sufrimiento. Y John Stott decía: ¿por qué en este tiempo es que nosotros tal vez el hecho de no sufrir nos ha congelado, nos ha estancado? Ha hecho que tal vez estemos adormecidos. Y no es un tiempo de preguntarse para nosotros por qué sufrimos, sino por qué no sufrimos. Y teniendo eso en mente y hablando en esta mañana del tema de la iglesia perseguida, quisiera que me acompañen en sus Biblias, por favor. Bueno, sé que está un poco oscuro, vamos a hacer un esfuerzo. Hechos capítulo 8. Vamos a estudiar la vida de un hombre que predicaba, y esto a causa de la persecución. Bueno, de entrada quiero pedir perdón. Yo sé que hay muchos profesores y después, si dije algo que tal vez me equivoqué y no era lo que... Bueno, perdón y bueno, vamos a sacar unas verdades de la palabra de Dios en esta mañana. Hechos capítulo 8 comienza hablándonos un poco acerca de Saulo, y dice el primer versículo: y Saulo consentía en su muerte, hablando acerca de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Antes de que sigamos con el versículo, quisiera que te pongas a pensar que el personaje que vamos a ver ahora es Felipe. Y yo sé que con las personas con quienes tú trabajaste en ministerios llegan a ser realmente grandes amigos. Situaciones de preocupación, situaciones de angustia. Y Esteban fue un gran amigo de Felipe. Acá John Stott dice: probablemente ellos dos intencionalmente son puestos juntos en este pasaje. Esteban muriendo y Felipe yendo hacia Samaria. Entonces es la persecución, el dolor y el sufrimiento lo que tiene que llevar consigo cargado Felipe. Dice versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Felipe probablemente tuvo que dejar de una manera rápida su casa, tal vez siendo testigo de familias resquebrajándose, personas muriendo, personas en cárcel, y él siendo llevado de una manera soberana, guiada por Dios, por la mano de Dios, pero en medio del sufrimiento llega a Samaria. Versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Tú ves acá la disposición que él tiene de empezar a predicar, incluso en medio de la persecución. Acá hay unas cosas que podemos notar. Primero, que yo salgo de un lugar del cual soy perseguido y llego a un lugar en el cual por mi trasfondo judío voy a ser resistido posiblemente. Todo empieza cuando las 10 tribus del norte se dividen con las 2 tribus del sur. Después viene la caída por los asirios. No les dejan después reconstruir el templo juntos. Entonces los samaritanos construyen otro templo en el monte en Gezirim, y no se trataban entre sí. Y es ahí donde va este hombre a construir un puente. Es un misionero que tiene pasión por las almas. Dice el versículo 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, es cuando ves el obrar de Dios y ves vidas transformadas. Ves cómo estas personas cambian de una condición de muerte a una condición de vida eterna, de una condenación a un gozo. Por eso dice el versículo 8: así que había gran gozo, gran alegría en aquella ciudad. ¿Pero a causa de qué? Porque el evangelio había llegado.
Felipe estaba llevando el evangelio a un lugar del cual posiblemente iba a ser resistido. Tal vez esos pensamientos estaban en su cabeza, pero no dejaba que eso lo detenga para ir y compartir la palabra del Señor. Vamos a ver el versículo 11 y 12, dice, hablando acerca de Simón, que me parece a mí me gusta esta comparación, y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero con Felipe el contraste en el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando tú te pones a pensar en el Medio Oriente, religiones como el hinduismo, el budismo, tú ves personas tal vez en un engaño, ves personas que están atentos, que son cautivados por estas artes mágicas. Pero cuando el evangelio del Señor llega a un lugar, una vida es transformada. Se ve un contraste claro entre una persona que está cautivada, tal vez por un poder, por una atracción, por un temor. Pero cuando ves el evangelio del Señor Jesucristo aterrizando en el corazón, enterrándose en un alma, y el obrar del Espíritu Santo, dice, creyeron en el nombre del Señor Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Cuando esta noticia llega de que el evangelio está funcionando en Samaria, en Jerusalén, los líderes deciden enviar a quienes, a Pedro y a Juan, para que ellos también confirmen y vean lo que estaba sucediendo, la grande obra que Dios estaba haciendo en este lugar. Vamos a saltar al versículo 25, dice, cuando ellos retornaban, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, esto es Pedro y Juan, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cuando una persona se desafía a ir más allá de su cultura, cuando una persona rompe las barreras y el temor porque tiene la convicción de que Dios lo lleva hasta allá, el Señor obra y abre puertas que uno tal vez no pensaba. No sabemos si de esto se entera Felipe o no más adelante, pero Pedro y Juan ven el obrar de Dios en Samaria y no vuelven a Jerusalén directamente, sino que dice, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Él abrió puertas, y al animarse a obedecer la misión de Dios, muchas personas también que él específicamente no predicó fueron alcanzadas por el evangelio. Es interesante que Juan sea una de estas personas, porque cuando vemos en Lucas capítulo 9 que él va a un pueblo samaritano y no lo reciben, y él, ¿qué le dice al Señor Jesucristo? ¿No quieres que haga descender fuego sobre esta ciudad? A mí, me gusta ponerme en esos momentos y pensar que habrá pensado Juan cuando hace un tiempo atrás pensaba hacer caer fuego sobre esta ciudad porque le resistieron y ahora está predicando el evangelio. Y en muchas poblaciones, dice, de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es el poder del Señor. 26, retomando a Felipe, dice acá, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tú tienes un ministerio fructífero, hay salvación de almas, hay un programa efectivo, hay personas sirviendo en este lugar. Las personas que vinieron, los que son tus líderes, pero tú como segunda generación puedes continuar ese ministerio, pero Dios te dice algo, quiero que vayas a un lugar desierto. Quiero que vayas donde no hay nadie. ¿Qué tal? En estos momentos es cuando uno se pone a pensar, Dios, ¿qué pides de mí? El versículo 27 dice claramente el actuar de Felipe. Entonces, él se levantó y fue. No vemos cuestionamientos. Tal vez en su corazón puedes entender que tal vez había una lucha, pero entendía que Dios era quien le guiaba a ese lugar. Nosotros debemos entender que estas personas, estos santos hombres de Dios, estaban sujetos a nuestras debilidades, estaban con los mismos temores que nosotros, pero cuando Dios te habla, mi hermano, dice que Dios no te lleva a un lugar donde Él no te pueda cuidar. Un hermano me compartía, tú sabes que las personas, los misioneros somos como la película Duro de Matar. Me pregunto, ¿por qué?
porque no te va a pasar nada, porque Dios te está cuidando en ese lugar. El Dios soberano que dijo en un momento, bueno Esteban, es tiempo de que te vengas conmigo, es el mismo Dios soberano que le dice a Felipe, ven Felipe, que yo te voy a cuidar a ti, que tu misión no ha terminado. Entonces Felipe se levantó y se fue, dice el versículo 27, y sucedió que un etíope, el único funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Una persona que quiere servir en la obra de Dios es una persona sensible a la voz de Dios. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Fue una estrategia de él para intentar acercarse. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y esa es la pregunta que tal vez hace el mundo. Cuando vemos en Hechos 16, un varón macedonio, ¿no? En una visión le dice a Pablo, ven a Macedonia. Es la pregunta que se hace muchas veces, ¿no? ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? El llamado a las misiones es un llamado que hace el Señor a involucrarte, y en esta mañana lo que queremos nosotros a través de la palabra del Señor es que nazca en un deseo en todos nosotros de orar más por las misiones de la iglesia perseguida, involucrarnos más, ver de qué maneras prácticas podemos ayudar, y si el Señor tal vez te está llamando a ti a asistir a uno de esos lugares, a través de este pasaje podemos entender que Dios protege, que cuando Dios te llama, Él se encarga y va a cuidar de ti. Recuerdo un misionero que iba a ir a la selva de Colombia en medio del narcotráfico, las amenazas que tenían. Los líderes en su iglesia decían, pero no vayas a ese lugar. Y él decía, yo estoy convencido que debo ir a ese lugar. Se llamaba Ramón Rivas. Y él dijo, yo sé que tengo que ir a la selva de Colombia. Y le preguntaron, ¿pero qué pasa si mueres? Dios me dijo que vaya, pero Dios no me dijo si iba a volver. Fue a la selva, sirvió ahí, 2,000 personas llegaron a la salvación, pero en 1985 su vida fue rotundamente terminada, fue asesinado. Pero era el Señor llamando de ese lugar. Versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tú ves a Felipe predicando en Samaria a multitudes. Tú ves a Felipe predicando aquí a una sola persona. Tú ves en Samaria bautizando a muchas personas. Y ves aquí bautizando a un solo individuo. Tú ves en Samaria personas de clase media, baja posiblemente. Tú ves aquí un emisario de una reina de África, ¿no? Con todo lo que eso implica, sus séquitos, sus tesoros, y también bautizándole. Porque una misión transcultural, una misión, un llamado a la obra, es un llamado que no mira clase social, estatus económico, sino es una persona que tiene el amor de Dios y dice, quiero que ese amor alcance a las demás personas, a pesar del peligro que esto representa. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Fue, cumple esa misión, y ve a donde yo te sigo mandando. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Podemos ver que en Cesarea es donde se estableció, y 20 años después volvemos a escuchar acerca de Felipe y sus hijas que profetizaban. Ahora, algunas lecciones que podemos sacar ya terminando el mensaje. Primero,
cuando uno cumple la obra del Señor, hace caso a este llamado misionero, vamos a centrarnos en el fruto que produce. Primero, produce gozo en las personas por la transformación de vidas que ocurre ahí. Dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad porque predicaba. El Evangelio del Señor trae gozo a una ciudad. En segundo lugar, el Evangelio del Señor abre mayores puertas. Eso vemos en el versículo 25, que cuando dice que Pedro y Juan volvían, en otros lugares también se predicó el Evangelio. El ministerio trae gozo, el ministerio abre puertas, pero en tercer lugar, el ministerio es temporal. Porque dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No sabemos cuándo el Señor va a llamar a nuestra alma. No sabemos cuándo Dios nos diga, ya tu tiempo aquí terminó. Entonces, queremos que nazca en cada uno de nosotros el deseo de orar por la iglesia perseguida, de involucrarnos por ellos, de tener un corazón deseoso de apoyar a las misiones. Puedes orar por las misiones, puedes ofrendar a las misiones, puedes ir a las misiones. El Señor desea que toda la iglesia conjunta siente el peso para ir donde los no alcanzados están. Ahora, algunas 4 verdades que podemos aprender acerca de un misionero en lugares de persecución. Las actitudes que son necesarias. En primer lugar, perseverancia. Vemos que por la persecución Felipe es llevado hasta ese lugar, pero ¿por qué perseverancia? Porque no deja que el sufrimiento lo congele o lo detenga, sino que llega y predica. En segundo lugar, humildad. Porque cuando Pedro y Juan aparecen, él no tiene ningún problema en tomar un segundo lugar y que Pedro y Juan empiecen a orar, a tener autoridad por las demás personas. Ese es el espíritu que el Señor quiere. Una persona humilde que no tenga temor de ceder cuando otra persona puede tomar ese rol. En tercer lugar, disposición. Porque no dijo, Señor, yo voy a ir al desierto, pero primero quiero que me expliques si ese ministerio va a ser más fructífero, cómo va a ser mi sustento en ese lugar, qué voy a hacer. No. Ve al desierto, voy al desierto. Disposición. Dijimos en primer lugar perseverancia, en segundo lugar humildad, tercero disposición y en último lugar, que es muy necesario en el tiempo de sufrimiento, un espíritu perdonador. ¿Cómo lo vemos eso? Dice el versículo 40 que Felipe llegó hasta Cesarea, pero ¿cuándo volvemos a escuchar de él? En el versículo 21, cuando Pablo aparece en Cesarea y dice que se queda en la casa de Felipe. Si tú ves el comienzo de Hechos capítulo 8, ¿por qué? ¿Quién era quien asolaba y perseguía a la iglesia? Era Saulo. ¿Quién mató al mejor amigo de Felipe? ¿A los pies de quién? Fue a los pies de Saulo. Y 20 años después, ¿a quién está recibiendo a su casa? A Pablo. Probablemente una reunión de reconciliación, una reunión para arreglar, una reunión muy tensa, muy hermosa, pero puedes ver el poder del Señor en este lugar, en esta reconciliación. Entonces dijimos, un misionero necesita perseverancia, humildad, disposición y ser perdonador. Oramos para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, muchos hogares que están siendo, Señor, que están sufriendo el peso de la persecución. Te pedimos que tú los cuides, los protejas, Señor, con tu mano soberana. Y también fortalece a quienes van a esos lugares peligrosos, Señor, dejando todo atrás para cumplir la gran comisión, Señor. Te pedimos que el Señor pongas en nosotros un deseo de orar por ellos, de ayudar en maneras prácticas, Señor, y ser obedientes a tu voz si es que llamas a alguno de nosotros en este lugar, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Bendice este tiempo, Dios. Gracias por tu gracia, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.